¿Es bueno congregarnos, pertenecer a una iglesia, asistir a un templo de oración? ¿Sabías que hay muchos que dicen que no es necesario congregarse? Porque nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia y podemos adorar a Dios en nuestra casa sin necesidad de ir a una iglesia. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Pues acompáñame en esta oportunidad. Vamos a hablar, de acuerdo a la Biblia, si es necesario congregarnos o no. Ya comenzamos. Bienvenido, mi nombre es Eudy Ríos, a este nuestro canal ¿Qué opina Dios?, donde subimos cada semana un video nuevo hablando de temas doctrinales. Si eres nuevo por aquí, te recomiendo que te suscribas para que te notifiquemos cada vez que subimos nuevo contenido que será de mucha bendición para tu crecimiento espiritual. Para iniciar, quisiera citar el texto donde dicen que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere al templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. En este texto no está hablando nada de que si debemos o no debemos congregarnos en un templo de 4 paredes o en una iglesia, que es un grupo de personas. Lo que está diciendo aquí es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, si es cierto eso, pero el mensaje es que nosotros no debemos destruir ese templo del Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol está enfatizando, que no debemos destruir nuestro cuerpo. ¿Cómo lo destruimos? Con comida malsana, con bebidas. Ahí es lo que estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo y no a si debemos congregarnos o no debemos congregarnos en la iglesia. Ese texto está fuera de contexto para muchos que utilizan el texto diciendo de que en este tiempo ya no debemos congregarnos en un templo. Solamente es necesario hacer culto en casa. Pues mi querido hermano, vamos a ver en la Biblia qué es lo que dice al respecto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10, el versículo 24 o 25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos varios puntos que vamos a resaltar en este texto, línea por línea, punto por punto. El primero vamos a hablar donde dice, no dejando de congregarnos. El segundo punto, como algunos tienen por costumbre. El tercer punto, sino exhortándonos. Y el cuarto punto, cuando veis que el día se acerca. En esos 4 puntos vamos a enfatizar en nuestro video. El primero, no dejando de congregarnos. ¿Qué significa no dejarse de congregar? Pues mi querido hermano, la Biblia es clara. Dice que no debemos dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué debemos congregarnos? Porque la Biblia lo dice. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2, el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los apóstoles, después de la muerte de Cristo, continuaron congregándose en el templo y partían el pan, y estando unánimes juntos en una oportunidad, descendió el Espíritu Santo en su plenitud. Fueron llenos del Espíritu Santo cuando estaban unánimes juntos. En Salmos dice, cuán bueno y cuán maravilloso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Mi querido hermano, mi querido amigo, la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos. El segundo punto dice, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa como algunos tienen por costumbre? Cuando nosotros leemos el versículo siguiente, ¿por qué el apóstol, el escritor del libro de Hebreos, nos está enfatizando que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre? Entonces el contexto está en el versículo 26, Hebreos 10:26.
Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La Biblia nos dice que cuando dejamos de congregarnos por costumbre, porque ahí dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros sabemos muy bien que debemos de congregarnos y no queremos y ponemos excusas, buscamos textos de la Biblia para no congregarnos, dice que estamos cayendo en el pecado imperdonable. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino dice una horrenda expectación de fuego en el último tiempo. Mi querido hermano, mi querido amigo, dejar de congregarse en un templo, en una iglesia donde tú estás asistiendo, por X razones tú te separas, porque te has cansado de la fe, te has desanimado de los hermanos, has tenido problemas en la iglesia y justificas con otras excusas para poder estar solo en tu casa, pues estás pecando contra el Espíritu Santo. La Biblia está hablando en el mismo contexto de congregarnos, está hablando que tú vas a entrar en el pecado imperdonable. Ahí donde dice, como algunos tienen por costumbre, dice que son aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ellos saben bien que está mal no congregarse, pero por capricho, por orgullo, prefieren pasar solos en casa. Pues mi querido hermano, mi querido amigo, es triste esa realidad y el fin será más triste porque va a entrar en el pecado imperdonable. Mira lo que dice la Biblia, te voy a leer de nuevo para que tú lo captes. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. La persona que no quiere congregarse, sabiendo que es bueno congregarse, él deja de congregarse, entra en ese pecado imperdonable, porque el Espíritu Santo ya no tiene influencia sobre él. ¿Cómo es que va a decir yo soy el templo del Espíritu Santo si no se está congregando con sus hermanos, no está comulgando con sus hermanos, no está en armonía con sus hermanos? Él no tiene el Espíritu Santo, porque si él tuviera el Espíritu Santo, estuviera activo, congregándose, animando a sus hermanos. Porque en el tercer punto dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Cuando la Biblia habla de exhortación, tú no te puedes exhortar solito, porque estás allá en tu casa, no hay a quien exhortes. Exhortar significa animar, amonestar, ayudar a un hermano que está débil, está desanimado, tienes que ir a animarlo. Y cuando tú vas a la iglesia, animas a los que están allí en la iglesia. Si hay personas que están desanimadas, ya no quieren venir, tu presencia en la iglesia va a ser un pilar, un fundamento para que él pueda afianzar también su confianza en Dios, para que él pueda animarse cada día. Eso significa exhortándonos unos a otros. Y así dice la Biblia en el versículo 24, el texto anterior al versículo 25 de Hebreos 10. Ese es el contexto. Viene diciendo así: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Mi querido hermano, mi querido amigo, debemos considerarnos unos a los otros. Si tú dices que no es necesario congregarse, estás solito allá, ¿cómo vas a considerar unos a los otros? No se puede, ese texto no sería para ti. Y hay un texto donde Jesús dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. 2 o 3, no dice uno solito. Es curioso, Jesús dice, donde están 2 o 3, de 2 para más.
ya es una congregación. Ahí donde se ha organizado para alabar a Dios, ahí donde se ha santificado ese lugar para adorar a Dios, ahí es donde debemos congregarnos para poder amonestarnos los unos a los otros. Hebreos 3:13 también nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mi querido hermano, mi querido amigo, cuando una persona deja de congregarse, no se va a amonestar a nadie y ni es amonestado por nadie, pues él se va a endurecer en el pecado. Es peligroso querer mantener nuestra vida solitos, nuestra vida cristiana, sabiendo que es necesario congregarse, pero por cualquier resentimiento, por cualquier debilidad, que yo no quiero obedecer lo que me dijeron que haga en la iglesia, yo me estoy retirando, me estoy apartando, estoy desobedeciendo a la voz del Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios nos manda en su palabra que debemos congregarnos. Debemos amonestarnos unos a los otros. Es incoherente, mi querido hermano, que en esta tierra queramos vivir solitos, sin la comunión de nuestros hermanos. ¿Y cómo vamos a vivir allá en el cielo? Allá en el cielo no vas a estar solito ahí, encerrado, queriendo adorar a Dios solito, no. Dios ha creado la iglesia, ha creado un grupo de personas donde nosotros tenemos que ser parte de esa iglesia y poder ahí adorar a Dios y poder convivir con esas personas. Convivir con las personas es lo más difícil. Hay problemas, hay pleitos, hay contiendas dentro de la iglesia. Por más años que tengamos en la iglesia, por más consagrados que seamos, siempre va a haber conflictos dentro de la iglesia, pero ahí es donde nosotros tenemos que pulirnos, ahí es donde nosotros tenemos que moldear nuestro carácter para poder convivir también allá en el cielo, en un mundo de paz, en un mundo de armonía, porque Cristo ya está a las puertas. Por eso el texto termina diciendo: cuanto más viendo que aquel día se acerca. Primero nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Luego nos dice, como algunos tienen por costumbre, luego nos dice que si no debemos exhortarnos unos a los otros, y termina diciendo que es todo necesario hacer todas esas cosas porque el día del Señor ya se acerca, la segunda venida de Cristo ya se acerca. ¿Y cómo es que queremos ir al cielo si aquí no podemos vivir juntos en armonía? Entonces ahí entra el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere encontrar una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación ni cosa semejante. Y esa iglesia son todos aquellos que están en toda la ancha faz de la tierra, teniendo a Cristo como su Salvador y obedeciendo los 10 mandamientos de Dios. Esa iglesia es la que se congrega cada semana en toda la ancha faz de la tierra. Es la iglesia que está conviviendo unánimes, juntos en oración, juntos en todas las actividades que se realizan. Mi querido hermano, mi querido amigo, no encontramos ni un fundamento bíblico que diga que existen iglesias independientes o personales, que una iglesia es conformada solo por una persona y que él es necesario que adore en su casa y no necesita congregarse. Eso no existe. Esos son falsas enseñanzas que has escuchado, porque la Biblia dice bien claro, el texto que acabamos de leer, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino debemos amonestarnos unos a otros y convivir todos en armonía. Ese es el mensaje que traigo para ti en esta oportunidad. Si tienes alguna pregunta más, puedes hacerlo aquí en los comentarios y estaremos respondiendo a tus preguntas con un próximo video. Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea con todos y ánimos en la vida espiritual. Amén.